Primero que todo, pues las superficies en 3 dimensiones tienen como características principales que una superficie como tal no define volúmenes en sí misma. Realmente piensa en una superficie 3D como una especie de una sábana, literalmente, a la cual le damos una forma, ¿ya? Entonces, como tal, define un área. En algunos casos se le asigna la propiedad de espesor y por lo tanto podría uno asignarle masa o propiedades de masa, pero principalmente define áreas, o sea que lo que va a definir son propiedades de área, por ejemplo, momentos de inercia y ese tipo de cosas. Con miras esto pensando, por ejemplo, a análisis. Pero es un modelo, es un tipo de modelo que es más ligero que el sólido. El sólido requiere mucha más información desde el punto de vista topológico, es decir, cómo se conectan las diferentes geometrías entre sí para generar el sólido. Mientras que la superficie es más ligera en ese aspecto porque requiere menos información indirecta, digamos, que almacenar dentro del software. Y generalmente te permite crear geometrías con una mayor complejidad en cuanto a la geometría, ¿no? A cómo es físicamente la geometría, mientras que los sólidos, digamos, son un poquito más simples, ¿no? Las primitivas son un poquito más simples. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales trabajar superficie, es decir, el tipo de geometría que yo quiero hacer tiene una mayor complejidad, tiene formas, digamos, hay unos software que son especializados en la parte de formas orgánicas, en este caso SolidWorks no lo maneja tanto, pero se puede, digamos, combinar bien las herramientas para dar, digamos, ese toque orgánico de algunos componentes. Históricamente, la construcción de superficies pues, siempre ha sido un poco más laboriosa que el manejo de sólidos, por la forma, digamos, de trabajo tienes un poco diferente, y porque a veces las operaciones que se suelen intentar hacer a veces fallan por las mismas características de la superficie y también por las limitaciones que pueden tener algunos software en cuanto a sus rutinas matemáticas para hacer el tratamiento de superficie. Entonces, es lo que hace que muchos, digamos, pues, al principio, wow, sí, chévere, va a trabajar en superficie, pero realmente requiere, digamos, tiene una curva de trabajo un poco más compleja. Entonces, ahí requiere un poco más de paciencia para el aprendizaje, pero se gana, digamos, en el punto de que te permite hacer cierto tipo de geometrías en diferentes sectores. Una de las principales es que, por ejemplo, en el desarrollo de lo que son moldes para inyección de plásticos, gran parte de las geometrías, no todas, pero sí buena parte de las geometrías, digamos, que requiere uno para desarrollar el molde, son de estas características, son geometrías, digamos, bastante complejas, y realmente lo que yo requiero para el CAM en el desarrollo del molde es simplemente la superficie. El sólido, digamos, me sirve, pero no es necesario. Entonces, en muchos casos, con la superficie es suficiente y por eso muchos de los software que están orientados hacia la parte CAM tienen grandes fortalezas en lo que es manipulación y manejo de superficies. Dentro de la superficie, pues también tenemos, digamos, como que niveles de complejidad. Están las mallas poligonales, que es la representación más simple. Son los triángulos simplemente que representan superficie y generalmente se sombrean para dar el aspecto, digamos, de suavidad. Están las superficies paramétricas, que son las más comunes que suelen generarse, las superficies generadas por curvas y las superficies tipo spline. Generalmente, ¿dónde se encuentran principalmente este tipo de modelos? Por lo menos, como habíamos mencionado, el tema de las carrocerías de automoción, de vehículos, en productos de consumo, por ejemplo, para el hogar, carcasas, por ejemplo, de la mayoría de los productos, pues tienen generalmente la tendencia moderna es a generar geometría, digamos, a través de superficie con un grado, digamos, de suavidad, ¿no? Es decir, anteriormente, digamos, las geometrías eran bastante rectangulares, bastante rectas, encontramos bastante rectas, pero la tendencia actual es de generar, digamos, un aspecto, digamos, más redondeado, más suavizado. Carcasas de máquinas también, aunque, digamos, tiene un aspecto un poco menos suavizado, pero sin embargo, el manejo de superficies también puede ser importante ahí. Y en el tema de empaques y envases también se utiliza bastante
el tema de la superficie porque le dan, digamos, cierto aspecto distintivo a productos, digamos, de marcas reconocidas, y también generan, digamos, un aspecto, digamos, de mayor tamaño o mayor capacidad. Ya es un tema ya de marketing. El producto parece que es más grande, que contiene más volumen, pero en realidad pues, contiene lo mismo que te están vendiendo el producto de la competencia, pero es un tema ya de manejo psicológico, ¿no? De manejo de ventas. Y obviamente ya ustedes conocen los casos icónicos de envases, digamos, que son reconocidos a nivel mundial, como el envase de la Coca-Cola, la botella de Coca-Cola, que es un producto, es un diseño registrado, que no te puedes copiar de él. Y así, digamos, puede ocurrir con algunos diseños, digamos, o productos 3D. Pero en sí, matemáticamente, ¿qué es una superficie 3D? Si se acuerdan cuando vimos el tema de curvas, que vimos, por ejemplo, la curva Spline, la curva Bézier, y las curvas, digamos, las definiciones de curvas polinómicas y todos estos tipos de curvas, eso, digamos, se manejaba en 2D. En 3D, realmente una superficie es como si tuvieras una matriz de curvas, por decirlo de cierta manera. Es decir, como en este ejemplo que vemos aquí, esta superficie, imagínense como si tuvieras una sábana, realmente tienes dos direcciones en las cuales, digamos, puedes describir una serie de curvas en cada una de esas dos direcciones. Generalmente se les llama U y B. Dirección U, dirección B. Y en cada una de esas dos direcciones tú podrías pensar que un punto sobre esa superficie se puede describir con un par de curvas paramétricas que pasan por esas dos direcciones. Entonces, imagínate la superficie como si tuvieras una serie de curvas de spline o una serie de curvas de Bézier en la dirección U y otra serie de curvas spline, curvas de Bézier en la dirección B. De tal manera que cuando ya combinas esas dos direcciones, pues tienes un punto en el espacio que define la superficie de la curva. De tal manera que cuando almacenas la curva, dependiendo del tipo de curva, si, por ejemplo, hay superficies de Bézier, hay superficies spline, hay superficies NURBS, lo que se almacena son los puntos de control. Y el software lo que hace en el momento de reproducir la superficie en la pantalla, lo que hace es tomar toda esa información, procesarlas con sus algoritmos y generar, de acuerdo al punto de vista que yo estoy visualizando, pues ya sea el armazón de alambre de la superficie o el sombreado de la superficie para hacerla más realista. En este caso, este sería, por ejemplo, el sombreado. Superficie sombreada, que computacionalmente requiere más, pero afortunadamente actualmente la potencia de los computadores nos permite trabajar perfectamente con el sombreado sin mayores problemas. Una de las cosas que suele hacerse con las superficies 3D, y es lo que las permite hacer las versátiles, es que, pues, aunque la superficie matemáticamente yo la definiría como eso, como una sábana, es decir, tiene 4 bordes, muchas geometrías reales no podrían adaptarse a esa característica de la superficie, porque no podría llevar los 4 bordes a ciertos tipos de geometrías. Entonces se presenta lo que se llama una superficie recortada. Una superficie recortada es la misma base de la superficie, pero con una operación adicional que, digamos, trunca la frontera de la superficie. Por ejemplo, en este caso se hace proyectando una curva en el espacio sobre la superficie y generando que esa proyección de la curva sobre la superficie genere una especie de corte. En realidad el corte, lo que hace internamente el software es sigue manejando su superficie original, y lo que hace la curva de corte es indicarle al software en el momento que vaya a reproducir la superficie que a partir de esa curva de corte pues no genere superficie, pero internamente la superficie original la sigues teniendo, ¿ya? Entonces una superficie recortada es mi superficie original con una información adicional que le dice al software hasta qué punto está llegando la superficie. Tipos de superficie. Las superficies básicas generalmente también las asociamos mucho a las operaciones que ya conocemos de sólidos. Por ejemplo, podemos hacer extrusión, podemos hacer revolución. En el caso de superficies, también tenemos esas operaciones básicas. Por ejemplo, una de las más comunes, la que vamos a encontrar prácticamente en la totalidad de los software que manejan superficies, son las superficies de revolución. En este caso, una superficie de revolución, lo que necesito es una curva generatriz, es decir, la curva que me genere la superficie, y un eje.
un eje que me indique la dirección en la cual se da la revolución. Entonces, fíjense que en esta curva, que es una curva básica, tenemos, digamos, los cuatro bordes de la sábana. Vamos a ver si lo alcanzo a mostrar aquí. Activar el lazo. Por ejemplo, este que sería mi curva original sería el primer borde. Este de aquí sería el segundo borde. El del lado opuesto sería el tercer borde y esta parte de aquí sería el cuarto borde. Te podríamos decir las direcciones U y B, una va en esta dirección, esta sería por ejemplo mi dirección U y digamos circunferencial a mi revolución sería mi dirección B. Eso es lo que define digamos esa superficie de revolución. Otro de los tipos básicos es la superficie por extrusión. La extrusión pues también requiere una curva base. Se requiere una curva base, que es esta en este caso, que tenemos aquí, y una dirección de extrusión. En este caso, la dirección de extrusión suele darse por un vector que diga en qué dirección se va a hacer la extrusión, o por alguna entidad que ya exista geométricamente en el CAD, por ejemplo, una línea, un par de puntos, etcétera, etcétera, pero lo importante es que identifiquemos la dirección de la extrusión. Como se ve ahí, la característica principal de la superficie de extrusión es que mi perfil se repite. Mi perfil se repite a lo largo de la dirección de extrusión. O sea que si yo hago un corte en cualquier parte, en cualquier sección, voy a encontrar el mismo perfil. Fíjense que encontramos los mismos cuatro bordes de la sábana que vemos. Este sería el primer borde, este borde, digamos, del extremo sería el segundo borde y las dos tramos rectos serían, digamos, los otros dos bordes de mi superficie. Tenemos cuatro bordes característicos de una superficie típica. Ya, digamos, los diferentes software lo que permiten es hacer variantes de la superficie de extrusión. En algunos casos, por ejemplo, se puede hacer la extrusión y al mismo tiempo generar como una especie de escalado. Es decir, que la curva base, la curva generatriz, vaya creciendo o se vaya encogiendo en la medida que va avanzando la extrusión. Entonces, así puede hacer que, digamos, se vaya ensanchando o que se vaya reduciendo la extrusión, generando, digamos, formas un poquito más complicadas. Eso ya depende un poquito ya de que tantas variantes tengan mi herramienta de generación de superficies. Entonces, instrucción, dirección. Una de las más populares, una de las que más suele utilizar uno, es el barrido o el swept, la curva de barrido o la superficie de barrido. Nuevamente tiene las características de nuestra curva, digamos, la superficie típica, cuatro bordes. Tengo una curva, digamos, tengo una curva generatriz, que es esta de aquí, la roja, y tengo otra curva que es la que me marca el camino, el barrido. En este caso, para generar una curva de barrido, yo tengo que crear primero, y esto es la parte importante en el método de trabajo de superficies versus el método de trabajo de sólidos, por lo menos dentro del ambiente de SolidWorks, es que en sólidos generalmente, pero también se puede hacer al revés, dentro de la misma operación yo creo el croquis que necesito para crear la operación. Lo puedo hacer también, digamos, por separado. O sea, puedo crear mi croquis y luego sí hacer mi operación. En el caso de superficies, es casi que obligatorio que tú tengas que tener primero creadas las curvas antes de llamar la operación. Primero creas tus curvas en los croquis o en los planos que necesitas, que consideres pertinentes crear para generar la superficie, y luego sí es que vas a llamar la operación. No lo haces dentro del proceso de la operación, sino que lo haces previo. Entonces tienes que tener como una cierta planificación de qué operaciones tienes que hacer para crear tu geometría, qué curvas necesitas para crear esa geometría y empieza por ese proceso. Digamos tus curvas, generar tus operaciones, digamos primitivas, y luego sí hacer los procesos, por ejemplo, de recortar, alargar e ir uniendo, digamos, las diferentes superficies entre sí, que realmente es la parte más complicada para generar un buen diseño de superficies. Un buen diseño de superficies tiene que tener la característica de que todas las superficies empalmen perfectamente entre ellas, porque ese es uno de los problemas típicos, por ejemplo, cuando uno trabaja con superficies y quiere, por ejemplo, seguir la ruta, digamos, del CAD hacia el CAE, quiere hacer un análisis por elementos finitos, quiere hacer un modelo a partir de eso,
que en muchos casos las superficies no empalman perfectamente. Es decir, un borde de una queda, digamos, una especie de gap o queda un espacio entre el borde de una superficie y el borde de la otra, o hay un entrelazamiento o se traslapan, digamos, los bordes entre una superficie y la otra superficie, y eso genera, digamos, errores a nivel del resto de las operaciones. Entonces, a veces, digamos, pasa más tiempo uno revisando el modelo de superficie y reparando esos detalles de empalmes de superficie que haciendo el resto de los procesos. Bien, entonces, como les decía, la superficie de barrido requiere esos dos elementos. Generalmente uno puede agregarle unas ciertas condiciones adicionales. Por ejemplo, si yo quiero que el perfil se mantenga, digamos, en la misma orientación o que vaya rotando en la medida que va el camino. Y eso es lo que te va a dar dando como variantes en la superficie que va generando. Bueno, digamos hasta ahora esas tres superficies básicas. Y de las últimas, digamos, pero también que son bastante usadas, pero requieren, digamos, un poco más de trabajo, son las superficies de interpolación. Las superficies de interpolación son más trabajadas porque requieren ya generalmente más de dos curvas en diferentes planos. Pueden estar en, digamos, en planos paralelos, pero no es obligatorio. Pueden estar, digamos, en planos con diferentes orientaciones. Entonces, en este caso, estos son, digamos, dos variantes del mismo tipo de curva interpolada. En este caso, en la primera que vemos acá, esta es una interpolación, digamos, más lineal. Es una interpolación, digamos, más lineal entre las curvas. Las tres curvas serían estas tres, la primera, esta sería la segunda, la tercera, digamos, esta interpolación más lineal con un suavizado, digamos, de borde. Y en la segunda, digamos, el tipo de interpolación es más suavizado, es decir, entre las diferentes curvas, digamos, los puntos intermedios son más suaves, es decir, corresponde más a una interpolación, por ejemplo, tipo Bézier. Y es lo que cambia entre los tipos, digamos, de superficies y entre las características que me puede ofrecer el software, entre esas, es decir, el nivel de suavizado que yo le puedo dar o el nivel de control que yo puedo tener con respecto a esa superficie. Eso es lo que, digamos, caracteriza los diferentes tipos de programas que podemos tener para el manejo de superficies. En el caso de SolidWorks, que es la herramienta que tenemos disponible en la universidad, podemos decir que tenemos esas herramientas básicas y tenemos algunos controles adicionales sobre las superficies. No es el software, digamos, top o el número uno, digamos, a nivel de manejo de superficies para ingeniería, pero, digamos, tiene un desempeño bastante bueno. Es decir, que realmente, aunque no estemos ante un software orientado totalmente hacia superficies, las herramientas que tiene, digamos, son suficientes, bien usadas para hacer, digamos, buenos diseños a nivel de superficies. Entonces, para ver un poquito de cómo cambia el paradigma de manejo de sólidos a manejo de superficies, les voy a mostrar dos videos orientados hacia lo que son diseño de superficies para envases de productos de plástico. ¿Okay? Tenemos un segundito aquí. Cambio aquí la ventana. Bien, en este caso, fíjense que en este video va, digamos, un poco más rápido de lo normal, entonces voy a hacer algunos comentarios generales sobre el desarrollo. Igual ustedes, les dejo el enlace en el catálogo para que ya ustedes lo puedan ver un poquito más detalle, pero quiero concentrarme en mostrar un poquito cómo cambia la forma de trabajo cuando yo estoy trabajando con sólidos versus cuando estoy trabajando con superficies. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo, regresándome un poquito más hacia atrás, este es un producto que es un envase de detergente, ¿no? Un envase de detergente típico. Ya veremos más adelante, traigo algunos ejemplos de cómo puede ir cambiando la complejidad entre diferentes tipos de envases y la medida, digamos, uno va notando cómo va cambiando esa complejidad y en función de esa complejidad, obviamente que se distinguen productos dependiendo del nivel, digamos, de
de qué tan conocidos son dentro del mercado, ¿ok? Entonces, este primer tipo, digamos, este está como en un nivel intermedio, este tipo de envase está en un nivel intermedio. No es una geometría de revolución, si se dan cuenta, no es una geometría de revolución, ya es una geometría que requiere, digamos, algunas curvas básicas para generar la superficie principal, que es, digamos, el cuerpo del envase, pero también tiene lo que uno llama los detalles, unos detalles que hacen, digamos, distinción del producto. En muchos casos esos detalles no son meramente estéticos, sino que proporcionan un poco de rigidez al producto, digamos, como tal, en la medida que el tema de la fabricación del envase se pueda usar menos polímero, menos plástico, pues mucho mejor, porque el producto, digamos, el envase como tal pesa menos y obviamente consume menos material, se vuelve menos costoso, pero también tiene que mantener cierta rigidez para que al agarrarlo, digamos, en la mano, digamos, se pueda sostener y no ceda, digamos. Tú nomás al agarrarlo, pues sientas que el envase se siente rígido, se siente firme, mientras mantienes un cierto límite en cuanto al peso del envase, ¿no? Entonces, en muchos casos, ese tipo de detalles como este que aprecian ustedes aquí, que es el bajo relieve, que tienes aquí que es el que distingue, digamos, el contorno de la etiqueta, en muchos casos se hacen a nivel decorativo, o sea, para distinguir el envase, pero también tienen un propósito de darle un poco más de rigidez al cuerpo del envase, ¿no? No es meramente decorativo. Simplemente se está mostrando el producto. Entonces, en este caso se cuenta con el plano. Vamos a saltarnos aquí esta parte para ir ya un poquito a la construcción y ver un poco cómo es el tema o cómo es la filosofía de trabajo. Fíjense, digamos, como les decía, generalmente uno trabaja directamente primero en los croquis que necesita para crear la superficie. En este caso, fíjense, como la superficie no es de revolución, sino que tiene unos contornos, lo que se hace en este caso es generar varios contornos que definan, digamos, la sección transversal del envase a diferentes alturas o a diferentes cortes. Va cortando uno el envase, en la medida que va cortando el envase, va generando como una sección transversal cambiante, ¿no? Esa es la estrategia en este caso. En este caso se crean varios planos de trabajo con la herramienta insertar plano de referencia. Esta es una herramienta muy potente para trabajar en 3D, aunque sigue trabajando uno en 2D, ¿no? Sigue trabajando por planos, pero a partir, digamos, de varias curvas en diferentes planos, puedes ir generando, digamos, nuestra geometría. Y eso es lo que se hace en este enfoque. Se trabaja, digamos, cortando en diferentes planos y en cada uno de esos planos va cambiando a la curva principal que va generando el sólido. Fíjense que la sección, como se ve ahí, principal del envase, cuando se corta, digamos, en un plano, es una sección elíptica, ¿no? Es una sección elíptica, principalmente, que va a ir cambiando de tamaño en la medida que vamos, digamos, llegando a la barriga del envase y luego otra vez se va reduciendo de tamaño hasta que llegamos al cuello del envase. Y cuando ya llegamos al cuello del envase, la sección se vuelve circular. Pasa, digamos, de una sección elíptica a una sección circular, que es la que se está mostrando ahí arriba. Entonces, teniendo en cuenta eso, esa es la estrategia de trabajo en este caso. La estrategia cambia en función del tipo de geometría que uno vaya a generar en el producto, ¿no? Hay que hacer ese análisis previo para definir la estrategia adecuada en cada uno de los casos. Está la primera elipse. En el plano de abajo, en este caso sería el fondo del envase.
Y se supone que en cada uno de los planos vas teniendo una elipse un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande, y luego la vas reduciendo. Lo que se hace aquí para acelerar un poquito el proceso es que se copia y se pega la geometría del croquis en el siguiente croquis. Y eso nos permite, digamos, acelerar un poquito el proceso. Obviamente, posterior a esto, hay que hacer una adición de esas elipses para que tengan diferentes tamaños. Sí, en este caso, la operación que se hace para controlar el tema del ancho, porque inicialmente pues tú ves todas las elipses del mismo tamaño, pero como el envase va a ir engordándose en cierto punto y luego reduciéndose, fíjense que a continuación, digamos, lo que hacemos es ajustar el tamaño de esas elipses que van definiendo el contorno. Es un momentico, vamos a quitar la publicidad. Estamos ajustando el tamaño de las elipses para ir definiendo, digamos, la parte donde se va ensanchando, digamos, el envase y luego la parte en la que se va reduciendo. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo todo este trabajo? Que la mayor parte del envase, si la mayor parte del cuerpo del envase, quede con una sola operación de superficie. En la medida en que yo tenga menos superficies en mi diseño, pues es menos traumático porque son menos bordes que me toca empalmar. Entonces, digamos, la idea es hacer todas las operaciones lo más, con menos operaciones de superficie para que sean menos bordes que tenga que estar empalmando. Pero ya llegamos a la parte de las partes circulares. En este caso se hace una parte, se agranda esa parte, pero recuerden que el envase tiene como una parte donde se ensancha y ahí, digamos, incluye ese efecto del ensanche en esa parte de ahí. Por eso esa sección, digamos, se hace un poquito más grande para incluir el efecto de ensanchamiento. Bueno, pero esto es preparación previa, ¿no? Apenas estoy preparando la geometría que necesito para construir la superficie. Ya después lo que uno puede hacer es ocultar los planos para no tener ese montón de planos ahí, digamos, cargando un poco la geometría. Entonces ahí, esperen un segundito, voy a hacer una pausa rápida aquí para que ustedes puedan ver por dónde se metió. Empezar aquí. Listo. No, esta no es, esta es la que se utiliza. Entonces, ¿qué tipo de superficie utiliza? Una superficie que se llama superficie tipo loft, que es la que vimos de las últimas que vimos. Es una superficie que hace una interpolación entre varias curvas. Entonces, realmente, en la superficie tipo loft se hace entre 3 o más curvas. En este caso, aquí estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 curvas. Estamos utilizando 8 curvas y queremos hacer una interpolación entre ese conjunto de curvas. De tal manera que él va a generar como una especie de superficie o una sábana cerrada, donde 2 de los 4 bordes se tocan entre sí.
ya que estoy trabajando con puras curvas cerradas, ¿ok? Y esto voy a hacer pausas aquí para mostrar como los elementos esenciales. Importante, cuando estés trabajando con una superficie de tipo loft, el punto, no solamente es importante la selección de las curvas en sí, sino que también el punto donde tú tocas la curva también se vuelve importante. Es decir, no se puede tocar en cualquier lado. No, cojo la curva y la cojo donde sea. Hay que tocarla, se van a dar cuenta ustedes, que todas las toca por el mismo lado, pero es para que haya una sincronización, digamos, en el momento de irse generando la superficie. Fíjense que todas las está tocando por el mismo lado. ¿Sí ven? Entonces, las que no alcanza a tocar por el mismo lado, fíjense, cuando no se alcanza a tocar por el mismo lado, se genera como una especie de retorcimiento de la curva, porque no arranca por el mismo lado. Fíjense la parte de arriba que se alcanza a notar un poquito, la parte del cuello. Tiene que mover un poquito esos puntos para que se pueda ajustar la curva. Si no se hace así, es decir, si por ejemplo coges un punto por un lado, otro punto por el otro, punto, cuando tú generas la superficie te queda, digamos, como si estuviera, digamos, retorcida en la curva. Ese es un efecto que a veces se utiliza a favor, pero en este caso, el ejemplo de la botella, pues no es algo que se desea. Se desea que la curva o la superficie se genere suave entre la primera y la última curva. ¿Ok? Yo creo que digamos, esta es como la parte más importante de ese modelamiento. Si te das cuenta, ahí ya ha generado gran parte del sólido. Ya esta simplemente es una de las curvas, digamos, más sencillas. Me repito aquí otra vez esta parte para que la vean, que es generar la tapa. Y las tapitas, digamos, se generan generalmente con un tipo de superficie, que es una superficie plana. Es esta. De la que únicamente tú necesitas darle es el borde. Nada más necesitas darle el borde y ya. Y generas una superficie plana. Ahora viene otra parte que es muy interesante, que es el bajo relieve que tienes ahí, que es un canal que recorre todo el borde de la etiqueta. Generalmente para hacer este tipo de operaciones se utiliza una geometría base, utilizas un croquis para hacer, digamos, el caminito por donde vas a hacer tu canal. Ya el camino, digamos, puede tener más o menos dificultad en función de la forma que uno le quiera dar. En este caso la forma es algo redondeada. Digamos, hay que ya posteriormente se le dan las operaciones para que, por ejemplo, la geometría sea simétrica y todo lo demás, ¿no? Eso va a ser, digamos, nuestro camino. Las restricciones para que eso sea vertical, por ejemplo, y quede alineado, quede en el centro, para que los arcos sean idénticos y te va dando, digamos, ahí la simetría del conjunto. Estos dos arcos de igual radio.
digamos, ahí tienes la curva, ¿no? Esa es una curva que, si te das cuenta, en el sólido 3D está dentro del envase, porque fue creada en el plano medio, digamos, de construcción. Ahora lo que hace es proyectarse. Voy a regresarme acá para que puedan ver dónde fue que se metió. Vamos a sacar el video. En el manejo de curvas hay una de superficies también, se suele interactuar mucho con curvas. Entonces puedes utilizar opciones, por ejemplo, para proyectar curvas sobre la superficie, y esa proyección te va a servir, por ejemplo, para usarlas como fronteras de corte, es lo que se hace en este caso. Baja la opción que dice acá arriba, curvas, ahí, y escoge la opción que se llama proyectar curva. En este caso lo vas a proyectar sobre una de las caras, que en este caso es la cara que está ahí. Puedes cambiar la dirección para que se vaya al otro lado, en este caso sirve para ese lado. De ahí ya queda la curva que originalmente es plana, se proyecta de forma normal sobre la superficie, de tal manera que ya obtienes una curva tridimensional, porque ya la curva proyectada sobre la superficie es una geometría tridimensional, porque va a seguir, digamos, el contorno de esa superficie. Y esa va a ser nuestra línea guía para hacer una operación de barrido. Ahí en este caso sí se utilizaría una operación de barrido, en este caso particular, por la característica de ese bajorrelieve, que es una especie de canalito que va a lo largo de esa geometría. Pero cuando el bajorrelieve es diferente, se tiene que hacer de otra manera. Fíjense, en este caso aquí solamente vamos a utilizar la línea guía, porque dentro de la opción de barrido, de superficie de barrido, por defecto, él tiene la opción de escoger que el perfil sea circular, aunque yo no lo haya hecho, porque es uno de los más comunes. Entonces, solamente necesitas, si tu perfil va a ser circular, solamente necesitas la curva de barrido y ya te das un perfil circular, le das el diámetro del perfil circular y él hace el barrido. Si el perfil que voy a barrer ya no es circular, entonces ya tengo que crear una geometría que me dé la forma del perfil. Por ejemplo, si el bajorrelieve ahí ya tuviera como una forma de un canalito, pero ya elíptico, o un canalito, digamos, trapezoidal, ya me tendría que generar el croquis 3D con esa información para poder hacer el barrido, en este caso, con esa curva de guía. Cambio el diámetro, está muy gordo, digamos, entre comillas, le bajo y ahí queda, digamos, el diámetro. Pero si se dan cuenta, el efecto inmediato que vemos ahí no es el bajo relieve, sino en realidad lo que hemos creado es como un tubito que recorre la superficie. O sea que al final el efecto en real que estamos viendo ahí, pero este es intermedio, es un alto relieve, pero esto hay que completarlo con una operación de recorte de superficies. El recorte de superficie es quizás la operación más compleja que se puede hacer en superficies, porque si las superficies no fueron definidas correctamente, generalmente suele fallar el recorte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del recorte de superficie, porque a veces es una operación que falla, pero a veces falla por culpa de nosotros, entre comillas, porque no generamos la superficie de manera correcta. Ahí están las opciones en este caso, de recortar. Vamos a ver. De recortar, pues obviamente se replica la geometría haciendo una operación de espejo replicada. Entonces ahora sí vamos a hacer un recortado. Hay varias opciones de recortar, esto es importante. Por ejemplo, aquí en este caso, aquí se seleccionan superficies para recortar. Recorte es lo que se llama recorte mutuo. Es decir, que las superficies que se toquen entre sí van a servir como fronteras, ellas mismas definen fronteras para recortar las
los elementos que se seleccionen. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la opción que tú escojas, lo que tú seleccionas, lo que tú toques va a ser la selección, selecciona la superficie, pero también va a seleccionar la parte que se queda o la parte que se remueve, dependiendo de cuál de las dos opciones estés escogiendo tú. Si escogiste Keep Selection, lo que tú seleccionaste se queda. Si escogiste Remove Selection, lo que tú seleccionaste se va. Entonces es muy importante también dónde estás seleccionando. ¿Ok? Fíjense que ahí está escogiendo la opción Remove Selection. Entonces ahí está seleccionando qué partes se van. ¿Ok? Ahí está. En este caso se va el tubito y se va a la superficie, digamos, que queda ahí tapada, como la tapita que te queda. Para que te quede un canal. Y ahora sí quedó el bajo relieve. Ahora sí queda el bajo relieve. Fíjate que las superficies que te van generando, aquí están las operaciones, pero arriba vas generando como los cuerpos, ¿no? Dentro de tu archivo de piezas, así como cuando haces varios sólidos, que quedan, digamos, separados, te van a generar ya, sólidos, objetos sólidos. La parte de arriba es relativamente sencilla, se hace una superficie, digamos, de extrusión, con el perfil circular. Y el bordecito. Esta parte es importante, este es cosido de superficies, porque y originalmente tus superficies, como se ve ahí, son tres cuerpos diferentes, son tres elementos diferentes. Cuando yo quiero, por ejemplo, darle un espesor a ese componente, pues no las puedo trabajar como cuerpo independiente, las tengo que unir. Entonces, la operación de cosido te permite, digamos, unir esas superficies para tratarlas como un solo cuerpo. Ahí puedo escoger, por ejemplo, si quiero crear un sólido a partir de eso o simplemente unir las entidades. En este caso, ahí solamente se da la opción de unido. Es decir, que en este caso, para la publicidad, ahora queda, fíjense, una sola entidad de superficie. Esa es la función de la operación de cosido. Y ahí donde a veces puede fallarte el proceso. Es decir, si hay un gap entre dos superficies, hay una pequeña distancia entre las dos superficies, puede fallar el cosido. ¿Okay? Por eso el cosido a veces falla por esos casos, digamos, donde queda pequeñas distancias o pequeños gaps o pequeñas traslapes ahí entre superficies. Estos son detalles, digamos, estéticos, un redondeado, para suavizar bordes. Se trabaja muy parecido a que sólidos. Para hacer, digamos, redondear el fondo de la botella.
y un redondeíto para el cuello. Esto es para darle un poquito ya de toque color y ponerle una etiqueta, ¿no? Esta que puede ser una imagen de las que ya vienen predefinidas ahí. O un archivo que tengamos en nuestra galería, que lo podemos pegar. Se vea más realista, ¿no? Bueno, esta es una estrategia de trabajo, pero no es la única estrategia. Como les decía, depende también del tipo de geometría que yo tenga. Por ejemplo, esta es otra estrategia diferente porque aquí la geometría es diferente. Es otro tipo de envase y el que de pronto a ojo, digamos a ojo así inexperto dice, ah, pero los envases es un envase y todos los envases son iguales. En realidad los envases no todos son iguales. La geometría, digamos, puede ser diferente y de acuerdo al tipo de geometría cambia la estrategia de, de modelar, de hacer el modelo, digamos, tridimensional del objeto. Voy a mostrárselos aquí para ver que se vea completo. Bueno, ¿qué es lo que notarían ustedes de diferente de este envase con respecto al anterior? A ver quién me dice algo. Y qué notarían igual, o sea, qué cosas ven similares y qué cosas ven diferentes. Como hasta la mitad se puede hacer igual, pero luego en la parte izquierda hay como un agarre, no sé, en la parte superior. Fíjense que él no es totalmente simétrico con respecto al anterior. El anterior, por ejemplo, tenía simetría en dos planos, ¿no? Tenía, digamos, tú cortabas en un plano, digamos, frontal y salía simétrico. Cortabas en el otro plano y era simétrico. Este solamente tiene simetría en un plano y es principalmente por el efecto del asa, ¿no? El asa tiene estas onditas que son principalmente el punto de agarre con la mano. Es decir, que el envase está diseñado para ser manipulado, eh, digamos, directamente en el cuello para que la persona lo agarre en el cuello y lo utilice. Probablemente es un envase de estos de insecticida o de estos de spray, digamos, para aplicar sobre superficies, ¿no? Y es diferente al otro que simplemente se utiliza garras, se echa el jabón, el champú, lo que sea, y ahí se deja ahí quieto. Digamos, la finalidad es diferente y por eso en este caso lo fundamental de este envase es el tema del asa para agarrarlo, ¿no? Y eso cambia un poco la forma como se va a hacer el modelo, como se modela, digamos, esta superficie. Aparte de eso, fíjense, también tiene un bajo relieve, también tiene un recorrido. Ya ustedes se imaginarán, se hace de manera similar a como lo vimos en la anterior. Pero entonces en este caso lo interesante es ver el tema aquí del asa, ¿no? Cómo se genera la geometría del asa. Ah, bueno, hay una cosa aquí que hay que mostrar, que en este caso el bajorrelieve de este es sobre la superficie, es decir, esta superficie es como una depresión con respecto a la superficie original y esto simplemente, esto de aquí es como una especie de, 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 de superficie de transición de la parte superior hasta la parte inferior, ¿ya? A diferencia del anterior que era un canal. Fíjense, cambia un poco la estrategia de trabajo. Primero que todo porque la geometría principal de las secciones de abajo ya no son elípticas, sino que es como una especie de rectángulo suavizado.
Ahorita lo vamos a ver. Tengo un croquis abajo, que es el rectángulo suavizado, a diferencia del esquema anterior que tenía una cantidad de planos para ir, digamos, cubriendo la sección de barrido. En este caso aquí no hay tantos planos, solamente hay 2 planos hasta el momento. Fíjense que en este caso el plano superior es la parte de circular, la sección circular, que es la parte superior del envase. Y así imaginarán ustedes que ya no se va a utilizar la estrategia de utilizar una superficie tipo loft, sino que se va a utilizar una estrategia un poquito diferente. En este caso, ya no solamente vamos a necesitar dos curvas, como se ve aquí, en planos paralelos, sino que vamos a utilizar una tercera curva, ahorita la vamos a mostrar, que va a servirnos como una especie de curva de guía. Es esta aquí, ven ustedes, es una spline, rapidita, 3 puntos, ese plano, y luego en el plano frontal, otra curva, de la geometría que ya tenemos, voy a parar aquí un momentico para mostrarles, digamos, la diferencia entre los dos enfoques, ¿no? Fíjense que en este caso, a diferencia del esquema anterior, que es cortar una cantidad de planos e ir cambiando la sección a lo largo del plano, aquí realmente vamos a generar la superficie a partir de solo 2 planos. Este sería mi curva inicial, esta sería mi curva final, pero utilizamos 2 curvas adicionales que son las que van a hacer el proceso de transición. Es decir, son las que me van a ir haciendo el guiado de la transición de la sección rectangular, digamos, suavizada, a la sección circular. Porque si no las hago, él va a ser simplemente una especie de cono que va a ir directo de la sección rectangular a la sección circular y no va a dar el ensanchamiento que es el que necesito para que se genere el envase. Entonces, por eso se agregan estas 2 curvas. Se crearon todo el resto de las curvas por simetría. Y fíjense, se va,
Y vamos a darle una pausita para que se vea por dónde se me mueve. La opción que se escoge nuevamente es superficie tipo LOFT, pero a diferencia del caso anterior, que solamente utilizan las curvas de generación, a esta se le agrega curvas de generación y curvas de guía. O sea que en este caso se llenan, en el anterior solamente se llenaron estos perfiles, pero aquí digamos se van a llenar estos dos perfiles con las de abajo y la de arriba, y las curvas de guía con las que tenemos aquí laterales. Fíjense lo que les decía, si uno escoge nada más las dos curvas, la de abajo y la de arriba, que va a ser una especie de embudo directo entre una y la otra, entonces realmente no es la opción que se desea en este caso. Para eso son las curvas de guía, para, digamos, guiar la transición del proceso de generación de la superficie. Ahí, con esas cuatro curvas de guía hacemos el ensanchamiento del envase. Ahí está. Esa es la forma principal del envase y eso es lo que uno tiene que identificar. Pues, ¿cuál es mi geometría principal? Ya, bueno, falta el asa. Bueno, el asa se hace quitándole el pedazo que no necesitamos. ¿Okay? Aquí donde viene la parte de las onditas. Y para completar la frontera de corte se utiliza un spline. En este caso, esta primera geometría se va a utilizar para hacer la frontera de corte y quitar esa parte de la superficie para que quede la asimetría. La curva queda en la mitad porque se trabajó en el plano de trabajo, plano digamos, principal. Pero como ustedes saben, se puede proyectar. No pasa nada con eso. En este caso, recorte. Después de la selección, en este caso, se recorta la selección y ahí quedó. Utilizó ese proyecto, digamos, perpendicular, se recorta la selección y quedó, digamos, el pedazo en el aire, ¿no? Pero ahora queda un hueco y ese hueco hay que llenarlo. En este caso, aprovechamos parte de la geometría que ya está.
Esta opción es muy interesante porque uno puede aprovechar eh, no solamente la superficie para crear geometría, sino los propios bordes de la superficie pueden utilizarse para crear geometría. Es decir, yo puedo crear curvas tridimensionales a partir de proyectar curvas planas por una superficie o aprovechar los mismos bordes de la superficie para crear curvas tridimensionales. En este caso es lo que se aprovecha aquí. Entonces ahora utilizamos una superficie tipo loft entre esos bordes, pero le damos un suavizado, por ejemplo, en este caso le damos una componente de curvatura inicial, final, para que no quede simplemente un tramo recto. Fíjense ahí, a los dos vectorcitos nos indican las direcciones de las pendientes. Digamos, ahí me da una superficie que parte tangente a esa curva y llega suavemente a la curva intermedia. Un mirror para replicar. Y solamente faltaría llenar la parte de abajo. En este caso lo hacemos con, regreso aquí a esta opción para que la alcancen a ver. Una superficie de llenado. En este caso la superficie de llenado también es relativamente simple. Identifico, digamos, los bordes con los que yo quiero llenar esa superficie. En este caso, el hueco que tengo ahí. Y para resolver este detalle, en este caso se encuentra cuando se genera el loft, esta parte del borde queda con, el borde digamos queda un poco feo, queda ahí todo como si estuviera derretido. Lo que se hace es que se recorta pasándole una línea de corte. Digamos, solventamos un poco ese tema de ese acabado, digamos, que no es tan bueno en esa parte. Selecciona los pedacitos a recortar, queda la parte como, ahí está. Dice que las líneas no se recortan, esas líneas que sobraron ahí, porque no son parte de la superficie, son otras entidades, ellas no se recortan, ellas quedan originales. Lo que se hace después es que se ocultan. Fíjense que la sección, el hueco que me queda no es completamente circular. Entonces, para hacer la transición de la boca del envase, que es circular, a esta parte, hay que crear una superficie que me haga ese proceso de la transición. Se hace con splines y se ajustan las tangentias de las splines para que quede el contacto, digamos, tangente con los bordes. Lo mismo en el otro extremo, que de pronto es el más complejo por la forma que tiene el lado derecho. Esto se hace con una spline, se ajusta la tangencia
Esta queda como una barriguita ahí. Lo que se trata es de mover en este caso las cotas para reducir esa barriguita que está quedándose ahí, pero que es necesaria porque es la que te va a dar la suavidad, digamos, la transición suave. Tienes armadas tus curvas. Lo que vamos a crear es una curva compuesta a partir del borde de la superficie para utilizarla en la creación de la superficie tipo loft. Tenemos nuestras dos curvas de creación y las otras dos que van a servir como curvas de guía. Un segundito. Bien, continuemos. Fíjense que si hace uno el loft típico con solo las dos superficies, con solo las dos curvas de abajo y de arriba, pues lo que te va a hacer lo que les decía, un cono, que no es lo deseado. En este caso, pues por eso se utilizan las curvas de guía para ayudar al proceso de transición, ¿no? Se rellena este pedazo, correcto. Para hacer como la tapa. Y lo mismo con la parte inferior. Ahora viene digamos, la parte importante, la depresión, digamos, que se presenta ahí en la etiqueta. En este caso, esta es una técnica muy común en estos casos, que consiste primero en generar, digamos, una curva. Y con esa curva, digamos, corto la superficie para hacer como una especie de ventana, que es la que utilizamos para hacer la depresión de la superficie.
Se le da la forma como la ventanita que se va a abrir. Recuerden que eso queda adentro, por eso cuando tú lo sales no se ve porque está en la parte, digamos, central, ¿no? Entonces ahí se ve la superficie ahora sí, si la quieren mover. Un siguiente croquis que es el que me va a permitir, digamos, generar el offset para que ese offset en específico, para que esta funcione, se alcanza a ver ahí. Corta la primera superficie. Se dan cuenta, ahí queda el hueco. Con la otra curva se corta la otra superficie, pero para que sobre lo de afuera, hay que dar dos superficies. Entonces ya alcanzaron a ver el detalle. Les queda, digamos, una superficie debajo de la otra y con las dos fronteras se recortan de tal manera que me quede la ventana en la primera superficie de arriba y luego al recortar con la otra de más adentro queda la superficie de abajo, queda, digamos, un poquito más abajo y un poquito más adentro y con una dimensión menor. Y ya lo que faltaría es hacer la superficie de transición. En este caso utilizamos los bordes de la misma superficie recortada para hacer, digamos, nuestras líneas guía. Dice que es una operación que tengo que hacer antes de llamar o crear la superficie de transición. Tengo que crear esas curvas a partir de los bordes de la superficie recortada. Aquí fíjense que el software aquí tiene digamos, no es tan bueno con herramientas porque hay software que, por ejemplo, detectan automáticamente el borde y enseguida de una vez te seleccionan todo. Aquí te toca irlo seleccionando de uno en uno. Y si la superficie es bastante compleja, el trabajo es bastante laborioso. Entonces, para ir seleccionando toda la cadena que vas a seguir, es bastante laborioso, mientras que hay software que tú le dices, no, selecciona la primera cadena y de una vez agarra todo. Entonces, son esos pequeños detalles que a veces hacen un proceso más tortuoso o menos tortuoso. Y nuevamente, fíjense que usamos el comando LOFS, que es, como se ve, uno de los más potentes porque tiene diferentes usos, ¿no? Dependiendo de la geometría que yo utilice para crearlo. En este caso, se utilizan las dos curvas. Ahí están los puntos de sincronización. Son los que me permiten controlar el estado. Y las condiciones iniciales y finales de la superficie para que se den las tangencias. La superficie arranque suave, sea tangente tanto la de arriba como la de abajo. Y él se encarga del resto. Si todo funciona bien, se puede reflejar las operaciones del otro lado. Pero no el recortado. O sea, el recortado toca hacerlo. Así que ahí toca recortar de todas maneras el hueco para que salga. Es decir, las superficies se pueden reflejar, pero las operaciones no. Entonces el recortado hay que hacerlo. Y ahí es donde a veces puede fallar, porque si el modelo de la modelación de la superficie te queda tal que el lado izquierdo no es exactamente igual al lado derecho,
las dos tangencias, las superficies que tú reflejes no van a ser perfectamente tangentes y ahí puede fallar el proceso del recortado. Ahí es donde puede fallar en muchos casos. Se cosen las superficies para crear un solo sólido, una sola entidad de superficie completa. Y falta el fondo. Se cosen todas esas superficies que se crea. Y fíjate, en este caso se escoge la opción de crear un sólido. Si no hay ningún error de generación de superficies, la operación es exitosa. El típico error que puede surgir, como les digo, es que quede un traslape en las superficies o quede un gap, que quede un espacio entre superficies creadas y ahí en este caso no te va a generar el sólido, te va a generar un error al momento de tratar de crear el sólido. La ventaja de crear el sólido es que podemos obtener información de ese envase, por ejemplo, el volumen, digamos, ocupado por el envase, que a veces es muy necesario para la producción de recipientes. Y si le da un espesor, puedes sacar, por ejemplo, el peso del envase como tal, cuánto es el gramaje. Ya esa parte final, creo que la vamos a dar ya para que ustedes la vean, es la parte de hacer el cuellito y hacerle la rosca, tampoco es tan complicado. Ya no son operaciones sólidas, porque ya se está trabajando sobre un sólido, pero ahí se hace un shell y se genera, digamos, el envase hueco con un cierto espesor. Ahí uno puede ya calcular, por ejemplo, la cantidad de material que se necesita para el envase, cuánto pesa el envase, etc. Esos videos se los he dejado en el catálogo para que los quieran revisar ya más a detalle y irnos preparando para la actividad del jueves y el próximo taller que va a ser de este tema de superficies. Entonces, como ven, les mostré dos casos en los cuales se maneja técnicas, digamos, relativamente diferentes para generar el envase, porque todo depende mucho del tipo de geometría que tengamos de envase. Aquí les traigo unos ejemplos, precisamente envases de productos de consumo masivo, donde tenemos, por ejemplo, este sería el envase, digamos, básico, producto básico, que es lo que llamaríamos simplemente un envase de revolución, producto de revolución. Lo giras y tienes básicamente el mismo perfil. Esto es lo más básico, ¿no? Superficie de revolución. No tiene ningún tipo de complicación, de pronto un salto aquí para el tema de la etiqueta y otro resalto acá para la parte final, pero realmente en términos de complejidad esto es lo más básico, ¿no? Otro un poquito más de más laboriosidad puede ser este, un envase, por ejemplo, que ya no tiene simetría, digamos, de revolución, sino que tengo un plano de simetría que sería este, que sería mi plano de simetría, ¿verdad? Tengo un asa, en este caso ustedes se pueden imaginar que yo puedo generar, por ejemplo, mi perfil con superficie, una superficie tipo loft hasta este borde, superficie completa, y luego usar operaciones de recortar para sacar mi asa. Pero lo más interesante de este envase, digamos, son las depresiones. Tiene una serie de canales, aquí en esta parte, no sé si lo alcanzan a ver, tienen una serie de canales que se pueden construir con superficies de barrido, por ejemplo, puede ser una opción, utilizar trim para recortar, o crear, digamos, la técnica del segundo video, que es generar superficie offset y luego usar los perfiles para recortar, digamos, los tramos resultantes.
Este sería, digamos, un perfil, digamos, un recipiente de nivel de dificultad 2. El primero que les mostré, nivel de dificultad 1, este sería como un nivel de dificultad 2. Este último es lo que yo llamaría un nivel de dificultad 3. Este es un poquito más complejo porque tiene varios tipos de superficie. No les voy a mostrar la marca para no hacer publicidad. En este caso, los detalles, digamos, son un poquito más complejos en el sentido que, bueno, a pesar de que la geometría es muy similar al video 2, ustedes ven, por ejemplo, que está la superficie, digamos, regular y luego, digamos, viene el tema del asa, que ya saben cómo se puede desarrollar. La generación de la superficie del asa es un poquito diferente porque tiene, digamos, estos cambios de sección en la superficie. Digamos, aquí ya hay dos superficies que se tocan en un punto y luego se empieza a separar una de la otra. Entonces, estos detallitos hacen que la modelación de este tipo de envase, en este caso particular de envase, sea más compleja. Lo mismo para el caso de la etiqueta en la parte de abajo. Aquí hay, digamos, una superficie que llega hasta aquí y un pequeño levantamiento de la superficie en esta parte y luego hay una pequeña transición. Esto también, digamos, hace que esta parte, estos detalles hagan la emulación de este caso un poquito más compleja que los anteriores. Entonces, esto sería lo que llamaríamos una escala 3, un nivel 3 de dificultad. Este sería, digamos, un poquito más complejo que los dos casos anteriores. ¿Por qué les menciono estos casos de complejidad? Porque a veces parte de lo que uno tiene que hacer durante el proceso de diseño de un producto es precisamente qué tan complejo quiero hacer ese diseño. Si uno como diseñador, pues si no quiere trabajar tanto, pues se va a lo fácil, ¿no? Vamos a hacer un diseño fácil que no tenga una superficie tan compleja y pues no tengo que trabajar tanto. Pero como producto, digamos, la distinción también hace que esos pequeños detalles que le dan complejidad, digamos, a la geometría, son los que permiten que el producto, digamos, tenga unas ciertas características que no tengan otros productos de la competencia. Entonces, a veces tienes que trabajar más para que tu diseño tenga esos detalles más complejos, pero que se distingan de la competencia de tu producto, digamos, y le dan cierto toque de producto, digamos, con unas características más complejas y obviamente un producto, digamos, más exclusivo. Entonces, eso también se ve en el detalle que se le da a la generación de superficies de tu producto. Entonces, por esto es un tema que tiene mucho trabajo que hacerle. Como he mostrado apenas un par de técnicas para elaborar recipientes o productos, digamos, de consumo masivo, envases, pero es muy utilizado en este caso para aprender un poquito sobre cómo se van trabajando este tema de manejo de superficies. Como les decía, el próximo jueves está el seminario que se va a enfocar, digamos, ellos lo presentan como superficies avanzadas. Entonces, por eso me gustaría que ustedes le trabajaran un poquito este tema. La asignación que suelo dejar para esta actividad es, en este caso, ustedes consíganse un envase con características tipo 2, o sea, unas características de un producto tipo 2, es decir, algo parecido a esto, más o menos un tipo 2, que no tenga, digamos, los detalles no sean tan complejos de realizar, que tenga una geometría base, que solamente tenga simetría en un plano, tenga un asa, tenga algún elemento lateral que ya te parta la simetría, digamos, de dos planos, la simetría en un plano, y que tenga algunos detalles de bajorrelieves o altos relieves, con lo cual, digamos, ya tenemos una práctica bastante buena en el caso de superficies, y van a trabajar en este caso en equipos de 2, ¿ok? Pero la idea es que ya tengan algo de eso trabajado de aquí al jueves, para que el jueves podamos hacer preguntas. Para decir, ay, yo tengo problemas para hacer este tipo de geometría, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Ya? O sea, para que le demos trabajo a la gente del seminario y les podamos hacer bastantes preguntas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? Todo claro. Entonces, la idea es que vayan consiguiendo de aquí al jueves un envase. La idea es que ustedes mismos lo vayan midiendo. No es tan complicado. Pues tomen unas fotos, digamos, básicamente foto de perfil, foto de frente, sacan más o menos unas medidas genéricas y van haciendo, digamos, el levantamiento del recipiente, ¿no?
Traten de no usar CADs que se consigan por internet, porque la idea es hacer todo el proceso desde cero, ¿verdad? Y si ya arrancamos de un CAD que existe en internet, pues nos quitamos esa, en teoría nos quitamos ese peso de encima, pero tampoco hacemos nada, porque la idea es realmente resolver los problemas que se presentan cuando hacemos el proceso de modelado de superficie y poder preguntar, hacer las preguntas, ¿no? Eso es precisamente lo que queremos. Nos vemos entonces el jueves, jóvenes. Que tengan un buen resto del día. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego.